Bueno, nos toca hablar sobre el perdón. Y quiero que leamos una frase que nos brinda el material. Dice, sufre más el... Hermanos, ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Sufre más el que odia que el odiado. Lo mejor es perdonar al hermano. Y quiero que levanten la manito, ¿cuántos de ustedes fueron ofendidos? O si les hicieron algo, o si no sé, les hicieron algún daño. ¿Pueden levantar la manito? A ver. Bien. Ahí estoy viendo, sí. Bueno, la mayoría levantó la mano. Y depende de la situación que les haya tocado, seguro que ustedes tuvimos que perdonar esas ofensas. Entonces, todos pudimos experimentar que perdonar a veces no es fácil, que perdonar a veces nos cuesta y que perdonar duele. Y generalmente hay conflictos de cualquier tipo. Se podría decir que es normal, pero lo que no es normal es que esos conflictos permanezcan sin ser arreglados ni perdonados. Por eso mismo, el objetivo de esta clase es identificar las manifestaciones del perdón y animarse a perdonar. Si ustedes pudieran ver el video anterior que pasamos, la canción, es una canción que cuenta la historia de un hombre que perdió a su hijito de 2 años en un accidente de tránsito. Después de un tiempo dice que vuelve al Señor y comienza a predicar el Evangelio. Pasaron los años, pero aún así continuaba sintiendo ese dolor, y era lógico porque es la muerte de un hijo, no es algo menor. Hasta que un día se encuentra con el asesino de su hijo, cara a cara. Y tal cual como dice en la canción, dice que tuvo que sacar fuerzas para perdonar a esa persona. Un padre perdonando al asesino de su hijo. Imagínense que de por sí ya se hace difícil perdonar a alguien que nos hizo algo, pero perdonar a alguien que le hizo daño a una persona que amamos es más difícil. Piensen en eso. Si, no sé, dañaron a sus padres o dañaron a nuestros hermanos o dañaron a nuestros amigos, se nos complica un poquito más perdonar. Sin embargo, creo que la forma donde más podemos revelar a Cristo es cuando uno de sus hijos perdona a su enemigo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo hoy enseña es que si te hacen algo, no perdonás. En cambio, si nuestra postura es distinta, van a notar que hay algo diferente en nosotros y que nosotros sí perdonamos la ofensa. El perdón nos conecta directamente con Jesús en la cruz. Leí esto y quiero compartirlo con ustedes. Pocas veces serás tan parecido a Jesús como en el momento que perdonás una ofensa. Da igual que nosotros no sepamos todas las enseñanzas de Jesús o sabernos la Biblia de tapa a tapa o, no sé, sanar la misma cantidad de personas que Jesús sanó o alimentar la misma cantidad de personas que Jesús alimentó. Pocas veces vamos a revelar el corazón de Jesús de forma más evidente en el momento que extendemos perdón al que nos ofendió. Y vamos a leer, a ver lo que dice la Biblia sobre este tema. Uno de ellos se encuentra en
en Marcos 11, 25, lo vamos a leer en la versión NTV. Dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Acá capaz que pensamos en alguien. Para que su Padre, que está en el cielo, también le perdone a ustedes sus pecados. También Mateo 18, del 23 al 35, nos habla de los dos deudores. Dice: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, les trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y el versículo 35, el último: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y otro pasaje también muy conocido se encuentra unos versículos más arriba de este mismo capítulo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mis padres o a alguien de mi familia o a alguien que me ofendió? ¿Hasta 7? Y Pedro menciona esta suma como si fuese la cantidad máxima para perdonar. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando el Señor le responde 70 veces 7, no hay que ponerse a hacer cuentas de cuánto es que tengo que perdonar, porque a lo que Jesús se refería es que hay que perdonar cuantas veces sea necesario, hay que perdonar sin límite. Esto no es opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento. Orar, amar y bendecir a nuestros enemigos es lo que Jesús nos enseña. En el sermón del monte dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. La Reina Valera dice: bendecid a los que te maldigan. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo
de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y quiero volver a leer el versículo 45. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Hace un tiempo escuché a un predicador decir que cuando nosotros hacemos la oración de Señor, quiero estar más cerca tuyo, quiero tener un mayor nivel de comunión, muchas veces Dios nos responde esa oración regalándonos un enemigo. Esa persona que creemos que es un estorbo para nuestra vida espiritual, en realidad nos va a ayudar a identificarnos con Jesús, porque nos va a tocar perdonar, nos va a tocar amar, orar y bendecir. Y yo no digo que sea fácil orar por alguien con quien todavía estamos enojados, pero cuando nosotros lo hacemos, realmente nos liberamos de esa ira, y cuando entregamos todo eso a los pies de Cristo, todo ese peso que sentíamos se va. Orar por nuestros enemigos o por esa persona que nos dañó, quiebra con nuestro orgullo y nos enseña a actuar más como Jesús. El amor, la bendición, la oración y el perdón por nuestros enemigos hablan más fuerte de nuestra fe que cualquier otra cosa, porque así nosotros demostramos quién es nuestro Dios. Esta imagen. Considero que el perdón no es una emoción, sino un acto de voluntad. Y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón, sino por la grandeza del espíritu. Y tal como dice esta imagen, el perdonar no es una emoción. No es que un día nos vamos a levantar con ganas de perdonar a todo el mundo. Perdonar es una decisión que tenemos que tomar, y es momento de que perdonemos esas ofensas que nos ocasionaron. O también nosotros dejar nuestro orgullo de lado y pedir perdón si sabemos que ofendimos a alguien. Al igual que el perdón propio, que es un proceso, y nosotros somos conscientes de nuestros actos, nos arrepentimos y cambiamos la situación, pero hay veces que cometemos cosas, le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona. Sin embargo, nosotros no. Pero si Jesús perdonó ya nuestros pecados, ahora es nuestro turno de perdonarnos a nosotros y ser libres. Tenemos que tomar la decisión de perdonar y sanar esas heridas. Y una herida es cualquier situación que no ha sido perdonada. Y eso tiene poder para actuar en nuestra vida. Cualquier herida no resuelta, no perdonada, no tratada delante de la cruz, es una puerta abierta para que el enojo, la ira, la amargura tome lugar en nuestra vida. Perdonar te va a costar mucho, pero no perdonar te va a costar mucho más. Y el perdón es una llave para la sanidad. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar porque es un mandamiento que Jesús nos dejó, como leíamos en los versículos anteriores. Vuelvo a decir, no, capaz para algunos es difícil
no va a ser fácil, va a ser un proceso, pero en oración, con ayuda del Señor, vamos a poder perdonar. Y el no hacerlo nos trae consecuencias negativas, y de esto es lo que va a hablar mi compañero, así que Seba, te dejo. No se escucha. Hola, ¿ahí sí? Sí. Perdón. Bueno, como estábamos escuchando recién, eh, tenemos que perdonar y el perdonar es una enseñanza que nos dejó Jesús en su palabra. Y ahora quiero hablar un poquito sobre cuáles son las consecuencias de no perdonar. Primeramente en nosotros se empieza a formar lo que es el rencor. El rencor es ese sentimiento que mostramos a las personas cuando hemos sido heridas por otros, ya sea de cualquier manera, tanto física como psicológica, como emocional. Y muchas veces nosotros al no poder perdonar empezamos a tener este sentimiento dentro de nosotros, lo que nos va generando ira, resentimiento, odio. Pero ¿de dónde nace esto que es el rencor? El rencor nace de la falta de perdón y de la ira, y va formando dentro de nosotros raíces de amargura. En la Biblia vamos a buscar en Hebreos 12:15, dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Bueno, este versículo lo primero que nos advierte es que el rencor barra resentimiento nos contamina tanto que nos va alejando de la gracia de Dios. Y que esa amargura que se va formando dentro de nosotros, como dije recién, nos va alejando de Dios, estorba nuestro camino y a través de esta raíz muchas personas pueden ser contaminados. En algunas ocasiones las personas afectadas por este sentimiento eh, recurren a la venganza, y es muy común esta frase que dice ojo por ojo y diente por diente. Eh, ¿Y qué se quiere decir con esto? Es que todo el mal que nos hicieron, nosotros lo tenemos que devolver de la misma manera e incluso mucho peor. Pero la Biblia nos dice exactamente lo contrario. En Levíticos 19:18 dice: No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Como dije recién, el mundo nos enseña que cuando alguien nos hace algo malo, la solución a todo esto siempre es la venganza, a que tenemos que pagar con la misma moneda, a que tenemos que vengarnos en sí. Pero Dios nos dice que tenemos que amar a las personas a las personas que nos hacen mal, y también nos enseña sobre cuáles son las consecuencias cuando aborrecemos u odiamos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Vamos a leer 1 de Juan 2, del 9 al 11, que dice así: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, como dije anteriormente, la falta de perdón nos produce tanto rencor como el resentimiento y como el odio. Y son pecados que nos van alejando de Dios, de su presencia, de su gracia, y nos produce este tipo de ceguera espiritual, el cual no nos permite ver cuál es el camino, hacia dónde tenemos que ir. Y también estos versículos que estuvimos leyendo nos hablan sobre el amor a nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros conocidos. Pero el amar a nuestro prójimo es mucho más que solamente decirlo con palabras, sino que es un mandamiento que Dios nos dejó para que cumplamos. Vamos a leer Mateo 22, del 36 al 39. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús nos enseña que el primer y gran mandamiento es el de amar a Dios con todo nuestro ser, y que el segundo es el de amar a nuestro prójimo, y dice que además son semejantes, o sea que son similares, son parecidos. Y así como nosotros amamos a Dios, tenemos que amar de la misma manera a nuestro prójimo. La Biblia no nos dice amemos a nuestros hermanos solamente si son buenos con nosotros. La Biblia no pone ese tipo de condiciones. La Biblia dice amen a su prójimo. Así como Cristo nos ha amado primeramente a nosotros. Y ahora quiero darles un ejemplo clave de esta enseñanza de un personaje que hemos estado viendo en clases anteriores, que es un ejemplo de una persona que pudo sacar el rencor de su vida y pudo transformarlo en algo bueno. Quiero hacerles recuerdo, no vamos a leer los versículos, de la historia de José, a quien sus hermanos lo despreciaron desde siempre, llegando a tal punto de querer matarlo y llegó a ser vendido a Egipto. Y bueno, después de toda esta angustia y amargura y sufrimiento que habrá vivido, eh, cualquiera pensaría que José, al ver de vuelta a sus hermanos, les iba a tomar algún tipo de rencor y se iba a vengar, ya que en ese momento, después de tantos años, cuando José volvió a ver a sus hermanos, él estaba en una posición mucho mayor, era gobernador de Egipto, y tranquilamente hubiera podido actuar de una mala manera, ya que él tenía los recursos para hacerlo. Pero sin embargo, hizo todo lo contrario. Después de tanto tiempo, cuando volvió a ver a sus hermanos, dejó todo el odio, todo el rencor y todo el resentimiento que pudiera haber tenido, pudiera haber acumulado durante tantos años, lo dejó todo de lado y los perdonó, de tal manera que hasta los invitó a vivir con él, les dio tierra para que habitaran junto a sus esposas e hijos. Entonces, José, como dije, es un ejemplo de una persona que sufrió tanto por parte de su propia familia y que pudo dejar atrás el rencor, lo pudo desechar y pudo transformarlo en un buen sentimiento y, y pudo volver a reencontrarse con su familia de la mejor manera. Y es así como nosotros tendríamos que actuar em, frente a las personas que nos han herido y nos han hecho mal. Porque vamos a ser sinceros, todos en algún momento hemos tenido algún tipo de discusión, algún desacuerdo con nuestros familiares, con amigos, con conocidos, e incluso hemos llegado a tener encontronazos con hermanos de la iglesia, ya sea por distintos motivos. em, pero el tema ¿cuál es? El tema no es enojarse y quedarnos 20 años con esa raíz de amargura dentro de nosotros, sino es que el tema es hablar las cosas y poder llegar a perdonarnos mutuamente, para que dentro de nosotros no haya rencor, no se forme ese resentimiento, y porque como dije, nos va alejando de Dios y nos va consumiendo y nos va haciendo realmente mal. Y también capaz que hay situaciones donde nosotros realmente no hemos hecho nada malo, nos hemos comportado bien, pero tenemos personas detrás nuestras que actúan mal hacia nosotros, lo que muchas veces nos llega a generar enojos, angustias, tristeza, hasta quizás bronca. Pero también en la Biblia nos menciona cómo debemos actuar frente a estos casos. Y para eso vamos a leer Mateo 5:43 al 45, que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que hemos perdonado, pero solamente de palabras, y que dentro de nosotros todavía quedan algunas cositas ahí media raras, que no han sanado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ahora yo les voy a dar un par de ejemplos que vamos a ir leyendo. El primero dice, de vez en cuando recordás eh, la situación y nos genera malestar. 2.
Cuando ves a la persona involucrada, sentís un bloqueo físico y emocional. 3. De vez en cuando soñamos con esa situación. 4. Cuando tenés oportunidad, criticás o hablas mal de esa persona. 5. Cuando tenés oportunidad, hablas de esa situación desde la postura de víctima y desde la queja en general. 6. Se te dificulta aceptar que tuviste algo que ver con que sucediera lo que sucedió. Y por último, esperamos a que la otra persona venga a pedirnos perdón a nosotros. Estos son algunos ejemplos de cuando nosotros seguimos teniendo rencor dentro de nuestro corazón. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuando realmente hemos podido sanar esa herida. Dice, aunque no veas a la persona involucrada dentro de ti, puedes sentir sentimientos de amor hacia ella o él. Si te preguntan de la situación, hablas poco de eso y sin criticar. Asumís tu parte de responsabilidad sobre lo que pasó y te perdonás por ello. En ninguna ocasión hablarías mal de esa persona. Eh, y si directamente hablas poco, no significa que hayas perdonado, solamente que sos educado. Dejás de huir de situaciones que se parezcan eh, o personas que se parezcan. Dejá de esperar a que el otro reconozca sus errores y se disculpe, sino que nos disculpamos nosotros primero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar este rencor de nuestras vidas, este resentimiento? Primero y principal, presentarlo delante de Dios, porque sabemos que Él es la única persona que puede ayudarnos en nuestros momentos de angustia y de dificultad, y presentar nuestro dolor a Dios y confiar en Él para que nos ayude a superar estas pruebas es lo más importante, y tener fe en que Él va a responder conforme a su tiempo. En Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y cuál es el segundo paso para sacar el rencor de nuestras vidas? Es la aceptación. Es admitir que sentimos resentimiento hacia alguien. em, es lo principal, es lo primero también, porque no siempre es lo más fácil ni lo más habitual. Siempre cuando tenemos este sentimiento dentro de nosotros, tratamos de negarlo porque nos hace daño, porque ensucia nuestra imagen y la percepción que tienen las otras personas acerca de nosotros, porque el ser rencoroso no es algo bien visto socialmente. Además, tenemos que aceptar que tenemos, cuando lo tenemos, rabia acumulada, que esto nos genera un sentimiento de culpa, de vergüenza y que nos hace sentir peor. Nos revuelve internamente el no haber podido solucionar el problema de la manera que quisimos, el habernos dejado engañar por las personas, sentirnos tontos, haber confiado en la otra persona y que no haya actuado como esperábamos. Entonces, el aceptar que estamos sintiendo rencor o resentimiento es muy importante para poder superarlo. Y por sobre todo, como dije recién, buscar a Dios, como dije anteriormente, tanto en oración como en la lectura de su palabra, y presentar delante de Él este rencor para que Él pueda sanarlo y bueno, podamos ser libres y no formar dentro de nosotros estas raíces de amargura de la que la palabra nos habla. Ahora voy a dejar a mi compañero José, que va a seguir con la clase. Bueno, ahora llega el momento, después de que Mari y, bueno, y Seba han desarrollado la clase acerca de lo que es el perdón como definición, lo que nos lleva a la falta de perdón, las consecuencias, como bien lo decía Seba, que acarrean, ¿no? La falta de perdón y sus consecuencias que traen para las personas, ¿no? Pero también sabemos que la contracara de todo esto, ¿no? Cuando uno desea aceptar, cuando uno desea perdonar de corazón y cuando uno desea poner por obra los mandamientos del Señor, decir, voy a perdonar,
Sabemos que hay consecuencias que derivan de eso, hay consecuencias que traen redención, que trae liberación, que trae paz, que trae sanidad. Y precisamente de eso quiero hablarles, ¿no? Que el perdón para todos nosotros, el perdón para cada cristiano, para cada persona, ¿no? Sin distinción de cualquier cosa, etnia, religión o lo que sea, el perdón, como dice el título, es una oportunidad para la redención, ¿no? Porque el perdón también, como lo decía Mari, no se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento, no se trata de tenerlo en el pensamiento, sino también se trata de confesarlo y de también tomar una postura y una decisión. Es decir, el perdón es un acto de fe, es un acto por obra, es un acto de un mandamiento, como bien lo decía la palabra, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos, cuando lo llevamos a cabo ese perdón, cuando decidimos aceptar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, sabemos que no se va a volver atrás la situación, no se va a revertir nada, pero podemos saber y tenemos la confianza que cuando el Señor nos enseña de que tenemos que perdonar, sabemos que allí tomamos un acto de fe y sabemos que allí viene la libertad, ¿no? Entonces, de esa manera también el Señor puede remover también aquellas durezas que han quedado cuando se provoca una situación, ya sea un confrontamiento, un conflicto, una tensión, una falta de diálogo quizás, una falta de consenso. Entonces, el Señor le damos la oportunidad para que remueva esa dureza que pueda haber en el corazón, sacar esa rebeldía de espíritu, ¿no? En Ezequiel Él nos deja una linda promesa, ¿no? Cuando Él nos dice que Él nos dará un nuevo corazón, es decir, un corazón de carne, un espíritu nuevo, un espíritu de firmeza. Y esto es lo que tenemos que precisar, ¿no? Cuando nos encontramos ante esta situación. Dejar que el Señor remueva todas esas cosas que a veces quieren apagar nuestra comunión con Dios y a veces quieren alejarnos un poquito, ¿no? De su presencia. Entonces, con un corazón nuevo podemos andar en las pisadas de Jesús y tendremos la gracia de perdonar a aquellos que nos ofendan. Es decir, cuando nosotros caminamos día a día con Dios, cuando nosotros decidimos poner por obra sus mandamientos, vamos a tener quizás más posibilidad de perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿no? Porque cuando Él nos da la parábola y nos dicen, ¿a quién se le perdonó más? Aquel que amó más. Es decir, cuando tenemos esa gracia, esa virtud de cada día amar más a nuestro prójimo, es decir, a nuestro próximo, no solamente, como nos decía Seba, nos mencionaba en ese versículo, ¿no? Que no hay gracia si solamente amamos a aquellos que queremos, a aquellos que conocemos, a nuestros familiares, porque seguramente si no fueran nuestros familiares, nos deberíamos hacer la pregunta si los amaríamos, ¿no? Y es una gran pregunta. Entonces, debemos amar a nuestro prójimo, es decir, a nuestro próximo, aquel que está a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, a donde quiera que vayamos, o en el sector que estemos insertados, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos y esa es la redención, ¿no? Y vamos a leer el Salmo 103.3. Salmo 103.3. Acá tenemos una clara evidencia también, ¿no? De lo que trae el perdón, ¿no? Dice el Salmo 103.3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Tenemos una clara firmeza en este Salmo que dice que Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Es decir, cuando se refiere a iniquidades se refiere a rebeliones, se refiere a pecados, y cuando se refiere a dolencias se refiere a todas aquellas cosas que nos lastiman del otro. Puede ser una actitud que quizás hablar a nuestra espalda, o quizás escuchamos que por ahí nos han, nos han difamado, o quizás hemos escuchado algunas mentiras. Entonces podemos tener la confianza de que el Señor también cura todas nuestras dolencias, ¿no? Y como dice acá el título, el perdón es un acto de fe, ¿no? Y ahora vamos a la parte contraria, ¿no? De lo que es la falta de perdón, ¿no? Porque habíamos hablado de que el perdón también trae redención, pero la falta de perdón también nos encarcela. Y cuando podemos poner este título, podemos decir como, quizás se nos viene en imagen la palabra cárcel, ¿no? Cuando una persona está privada de su libertad, ¿no? Pero en la Biblia vemos constantemente cuando el Señor nos habla acerca de la esclavitud, ¿no? Y no nos referimos a esclavitud como una persona está subordinada hacia otra, ¿no? El Señor habla claramente cuando estamos bajo un yugo de esclavitud. Puede ser de malos pensamientos, puede ser de malos deseos, puede ser de malos hábitos, malas costumbres y todas aquellas cosas que nos apartan, que nos alejan del Señor. Entonces, la falta de perdón también nos encarcela. ¿Y por qué decimos que nos encarcela? Porque no nos permite ser libres.
hace que constantemente recordemos a aquellos que nos hicieron, nos impide vivir el presente, nos lleva nuevamente al pasado. Entonces, la mejor manera para sacar todas estas durezas que genera la falta de perdón, ¿no? Porque a veces puede generar cólera, puede generar enojo, tristeza, ira, depresión. Entonces la mejor manera es perdonando a nuestro hermano, perdonando a nuestro prójimo, ¿no? En 2 de Corintios 3:17 dice, les voy a leer, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando tengamos ese corazón limpio, ese corazón libre de todos aquellos sentimientos, podemos vivir mejor, ¿no? La senda que conduce al amor es el perdón, y al perdonar se disuelve todo resentimiento, ¿no? El Señor nos ha creado libres, y como decía aquí, el Espíritu del Señor está allí donde hay libertad. Y en una de las bienaventuranzas el Señor nos dice, bienaventurados aquellos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, una vez más la palabra nos confirma, aquel que tiene limpio el corazón, aquel que nada tiene para decir, aquel que nada tiene para ocultar, verá realmente a Dios. Y lo podrá ver cuando ora, cuando lee su palabra, saber que Dios está presente, saber que la comunión del Señor está presente. Entonces Dios nos ha creado libres. ¿Pero para qué los ha creado libres? Para que voluntariamente busquemos aquello que nos ayude a crecer como personas. Y buscarlo a Él es eso. Él nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad son sus enseñanzas que Él nos deja. En este caso, lo que hoy le estamos hablando acerca del perdón y acerca del mandamiento que Él nos manda, que es perdonar. Entonces, si nosotros perdonamos, si nosotros ponemos por obra lo que Él nos enseña, realmente vamos a ser libres. Y vamos a ser libres, vamos a vivir en libertad, vamos a vivir en armonía y vamos a vivir en paz. Entonces, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, o dominamos nuestras situaciones o somos esclavos de ellas. En Gálatas 5 nos dice que no nos volvamos al yugo de esa esclavitud, es decir, de nuestra manera vieja de vivir, o quizás a un mal hábito, una mala costumbre, sino que decidamos volver y encaminarnos a la palabra del Señor. Vamos a pasar a otro punto, también importante, que es acerca de el perdonar es un enorme acto de valentía. En Colosenses 3:13 podemos leer que dice, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor también los perdonó a ustedes. Y aquí, hermanos, los invito a que podamos pensar un poco en esto, ¿no? En esta palabra que el Señor nos habla, ¿no? De modo que toleremos los unos a los otros. Obviamente nos vuelve a hacer hincapié acerca del prójimo, acerca de nuestro próximo, el que está más cerca de nosotros. Que si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Y hay una serie de pasos, ¿no? Que les quiero compartir, que les quiero brindar, que es cómo aprendemos a perdonar nosotros a las personas que nos lastiman. Y una de ellas es, siempre hay bendición en cada situación. Y por ahí nos podemos preguntar, ¿qué bendición podemos encontrar en un conflicto o en una situación que a veces nos pone triste o en una situación que a veces genera tensión porque se genera enojo, se genera cambios de estados de ánimos? Pero, hermano, detrás de todo esto siempre hay algo, porque si suceden situaciones que a veces de confrontaciones o quizás de diversas opiniones en las cuales no estamos de acuerdo, es porque también Dios lo permite por algo. Y ahí es cuando es la prueba donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Es decir, cuando alguna persona reacciona mal con nosotros, ¿devolvemos lo mismo? ¿O realmente hacemos silencio, respiramos, nos calmamos, le pedimos a la persona que quizás cambie su actitud, cambie su parecer, cambie su forma de hablar? ¿O reaccionamos de la misma manera que la persona reaccionó contra nosotros? Entonces, ahí es un buen punto para observar. Entonces, cuando alguien nos lastima, tenemos una oportunidad para perdonar. Quizás sea necesario tomar distancia de esa persona, obviamente, porque no vamos a estar expuestos constantemente o exhibiéndonos a que nos lastime.
pero el perdón nos ayuda a desarrollar aún más una relación y más fuerte con nuestro Creador, porque nos permite volver a nuestro estado en el cual estábamos. Quizás esa situación nos generó un poco de tristeza, quizás nos generó un poco de dolor, pero al pensar, al orar, como decía Jesús, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, y cuando hacemos eso en nuestra comunión con Dios, vamos a ser libres realmente. Y el punto 2 que dice, busca las lecciones que vienen de cada situación. Aquí podemos encontrar y decir y experimentar, ¿no? Es difícil ver algo bueno cuando experimentamos un dolor, ¿no? O quizás mientras estamos sufriendo. Pero es importante, como les decía yo, dar un paso atrás, respirar, orar, buscar a Dios en ese momento, ¿no? Y si creemos que nuestras experiencias, ¿no?, tienen el propósito de moldearnos y en hacernos personas mejores, entonces debe haber alguna lección que estamos aprendiendo en esta situación. Tenemos que entender que el perdón es una oportunidad para crecer. Tenemos que considerar todos los desafíos de nuestra vida, como los desafíos que lo vivió Job también, que fueron eventualidades que le sucedieron, que Dios las permitió, y que también hay circunstancias que como cristianos vamos a tener que atravesar también. Pero esas circunstancias las vamos a atravesar de la mejor manera, ¿cómo? Poniendo por obra la palabra de Dios, poniendo por obra las enseñanzas del Señor. De lo contrario, no la vamos a pasar nada bien. Entonces, entender que el perdón es una oportunidad de crecer y entender que también son situaciones que vamos a atravesar. Entonces, cuanto más trabajemos en ella, cuanto más nos esforcemos, más fuertes nos volveremos. El otro punto dice, reconocer que perdonar es recuperar también tu espiritualidad. Cuando a veces no perdonamos, cuando a veces decidimos dejar las cosas ahí o dejar a medias, o decir, bueno, ya está, yo lo perdoné en mi pensamiento, listo, Dios me hace libre. Pero realmente no nos estamos dando cuenta, ¿no?, que a veces cuando hacemos las cosas a medias, también nos empezamos a apagar, también nos empezamos a alejar. Quizás a veces tenemos una pequeña confrontación con alguien o quizás una diferente postura a un hermano en la iglesia. A veces cuando lo vemos, quizás se nos vienen muchas cosas al pensamiento, se nos vienen emociones, tratamos de tomar comportamientos que no son los adecuados. Entonces tenemos que tratar de ser libre de todas aquellas cosas que nos impiden relacionarnos y socializarnos con las personas que están cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, cuando elegimos no perdonar, elegimos adoptar el papel de víctima en la situación. Y nos parece a veces que tiene sentido, ¿no?, considerarnos como la víctima. Porque quizás esa persona nos hizo algo tan terrible y nosotros somos cristianos y quizás podemos decir y excusarnos de eso, nosotros somos buenos, ¿por qué nos hicieron eso? A veces podemos decir, bueno, puede ser cierto, ¿no?, pero no significa que tengamos que someternos, ¿no?, a la mentalidad de víctima. No podemos controlar, obviamente, o cambiar lo que nos ha sucedido, pero podemos recobrar, digamos, nuestra nueva actitud al no permitir que esa persona, a través de lo que nos hizo, nos controle nuestro comportamiento, comporte nuestra manera de ser y de pensar. Tenemos que tratar de que nuestra única dependencia sea Dios y que Él nos haga libre de todo eso, ¿no? Entonces, cuando asumimos la responsabilidad de nuestro propio sufrimiento, ¿no?, y reconocemos que podemos seguir adelante y que podemos ser libres, como el Señor nos dice, entonces dejamos de lado el victimismo. Entonces decidimos permitir ahora, y ahora decidimos que ese dolor no nos lastime, no nos dañe. Y elegimos usar esas experiencias para transformarnos en mejores personas y en mejores cristianos en este caso, ¿no? Y el otro punto es desear el bien para aquellos que te han hecho mal, ¿no? Y volvemos de vuelta al versículo que dice, amad a vuestros enemigos y amad a los que nos persiguen. Imaginemos que esa persona que nos ha lastimado está delante de nosotros, pidiéndonos los perdones, deseándoles el bien y esperar que encuentre también la transformación en su propia vida, ¿no? Así como hoy conocemos a Dios nosotros, así como tenemos la oportunidad de aprender de su palabra, así como tenemos la oportunidad hoy de estar del otro lado de la pantalla aprendiendo estas enseñanzas, poniéndolas por obra, por práctica, y cuánto más no desearle a aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que no tienen estas enseñanzas, aquellas personas que no han podido acercarse todavía y tener una experiencia, ¿no? Y cuánto mejor es desearles el bien y desearles decir, Señor, que estas personas también te puedan conocer
que estas personas también puedan transformarse, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que ser nuevamente su mejor amigo o mantener el contacto, ¿no? Algunas personas no están obviamente destinadas a quedarse en nuestra vida. A veces hay amigos que no los vemos más, hay otras personas que pasan esporádicamente en nuestras vidas. Entonces, si perdonamos realmente, dejamos ir verdaderamente todo ese dolor, toda esa carga y de nosotros, ¿no? Y el Creador nos observa siempre, en todo momento, y aún así nos perdona. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que poner por obra esto, ¿no? Su amor es incondicional. En la medida que nosotros podemos adoptar esta cualidad, nos acercamos al Creador. ¿Y cuál es esa cualidad? De aprender a perdonar, de perdonar, de perdonar, de perdonar, de perdonar. Como lo decía Mari, ¿no? Cuando Pedro preguntó hasta cuántas veces tengo que perdonar, ¿no? Siempre hay que perdonar. Tenemos que practicar ese perdón y tenemos que aprender de las experiencias que nos impulsa a crecer y avanzar hacia el propósito definitivo que tenemos aquí en nuestra vida, ¿no? Entonces, como conclusión final, hermanos, como conclusión también de toda esta clase, ¿no? La mayor enseñanza del perdón lo podemos encontrar en Jesús. ¿Por qué? Porque si vemos todo el Evangelio a lo largo de todo su caminar, desde su nacimiento hasta su entrega en la cruz, Jesús atravesó por muchas circunstancias difíciles. Siendo una persona que sanaba, aún así lo juzgaban. Siendo una persona que se juntaba con pecadores para hablarles de la palabra, aún así lo juzgaban, lo humillaban, lo vituperaron estando en la cruz, y aún así él siguió su camino, poniendo por obra la palabra de Dios. Cuando el Señor en su último momento en la cruz, los soldados lo vituperaban, ¿y Jesús qué dijo? Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados obviamente estaban cumpliendo un mandato, estaban cumpliendo una orden de ir y hacer lo que tenían que hacer. Entonces Jesús se refiere a eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos estuvieran conscientes de lo que estarían haciendo, sin lugar a dudas no hubieran hecho lo que hicieron, ¿no? Entonces, Él enseñó de que hay que perdonar, de que hay que amar a vuestros enemigos, hay que orar por nuestros perseguidores. Y Él lo cumplió. ¿Y cómo lo cumplió? Diciendo esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el mayor mensaje que tenemos es el de Jesús. Si queremos encontrar cómo debemos proceder, nuestra manera de vivir ante cualquier circunstancia, cualquier situación, y debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver a ella, porque aquí a lo largo de toda esta clase, a lo largo de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos desarrollado, nos hemos remitido a la palabra y hemos podido observar de que en la palabra de Dios encontramos la respuesta, que en la palabra de Dios encontramos libertad, que en la palabra de Dios encontramos redención. Entonces, tenemos que tomar esa actitud, ese compromiso, como les decía anteriormente, de que somos responsables de nuestras decisiones. Si somos conscientes de eso, y vamos a vivir bien, vamos a vivir en abundancia en todo aspecto, como nos dice el Señor. Y vamos a poder ver esa promesa reflejada en nuestra vida. Y vamos a poder testificar al Padre por medio de nuestras obras, sobre todo aquellos que no conocen a Dios. Entonces, como les decía, si nosotros hacemos esto, vamos a andar en las mismas pisadas, en las mismas huellas que el Señor Jesús nos dejó. Así que, hermanos, los invito a que podamos, a lo largo de todo este día, a lo largo de la semana, porque es inevitable en este contexto que vivimos que a veces no podamos tener un cruce de palabras o una situación quizás de desacuerdo con otra persona, o inclusive en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier hábito que podamos día a día transcurrir, que podamos, esta palabra la podamos volcar por obra, la podamos tomar como nosotros y podamos ver el cambio que vamos a experimentar cuando decidimos realmente aceptar las enseñanzas de Jesús y ponerlas por obra. Porque hay una enorme diferencia en decirlo, en predicarlo, en enseñarlo, que en hacerlo. Entonces, si lo hacemos, estaremos enseñando. Entonces, hermanos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Hasta aquí hemos podido hablar acerca del perdón y acerca de lo que el Señor nos ha hablado en el día de hoy. Bendiciones, hermanos. Amén. No sé si alguno quiere
agregar algo, sumar algo, acotar. Yo quiero contar una experiencia en donde pude ver que mi corazón es perverso, es malvado, que después de caminar muchos años en el camino del Señor y procurar hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios, siempre traté de dominar mi mente, ponerla en el Señor, me he esforzado en perdonar. Por ejemplo, he aprendido que hay personas que no le puedes hablar, no le puedes decir nada, y he encontrado la salida en un presente. O sea, que al hacerme mucho daño a mí, ya mi corazón endurecido y con ganas de tomar medidas, ¿qué hice? Pegué una vuelta de tuerca y le di un regalito. Y se cortó. Esa hermanita no me molestó más, que era guerrera, lo tenía siempre de la otra lado y continuamente, como si tuviera en las manitas un aguijón, ¿no? Bombardeándome. Pero de todas maneras, tuve una experiencia muy linda. Yo se la he contado a usted, pero viene al caso. Que si bien siempre me he esforzado y he buscado las formas de estar en paz, ¿no? Con mis familiares, con todos los más cercanos, más lejanos, mis hermanos y todo lo demás. Recuerdo una vez cumplía la función de vicedirectora, y los vicedirectores como asesor pedagógico teníamos que estar en las reuniones de los maestros. Y yo no es que yo tuve un altercado, la madre vino y me retó. Como los chicos salían a las 5 y la madre se presentó como a las 6 de la tarde. Yo no vi más niños fuera de la escuela, así que le di la orden a los porteros, cierren las puertas, y a las 6 aparece la madre, y me retaba y me subía y me bajaba, que por qué yo dejé al chico afuera. Resulta que el chico estaba como a 2 cuadras al otro lado de la escuela, que yo no podía ver, ¿no? Y yo dije, no, esto es cosa pasajera. Voy a mi casa, ni siquiera se lo comenté a mi marido, digo, es como que me limpio del problemita y no me hago caso. A la semana voy a una reunión y cuando entro, la maestra estaba hablando, estaba exponiendo, y yo tenía que estar ahí, como vicedirectora. Y la veo en el fondo a la mujercita esta que me había insultado, me había subido y bajado el día anterior. Así que cuando la veo, mi rostro se enrojece, me sube como un calor en la cara y el corazón me patea, ¿no? Me arde por dentro. Ah, me dije yo misma, corazón perverso, corazón malvado, ¿sí? Creíste que me ibas a engañar, así que le pedí perdón al Señor, ¿se entiende? O sea, en la naturaleza humana no nos vamos a sacar de encima, hermano. Tampoco le vamos a señalar al otro que yo perdono más fácil, que yo amo más, que yo soy más bonito, que yo soy más entendido, que yo tengo muchos años en el camino del Señor, que yo soy más de la palabra. No, tu corazón y mi corazón, la palabra de Dios dice que es malvado y que es perverso. O sea, nosotros lo vamos a dominar únicamente con la presencia de Dios. Eso nomás. Bueno, una linda experiencia, ¿no? Nos contaba la hermana Nidia, también es un aprendizaje, ¿no? Que tenemos que tomar y adoptar para nuestras vidas, ¿no? Como decía la hermana Nidia, ¿no? Nosotros también tenemos un corazón malvado y perverso, ¿no? Y por eso el Señor también nos ofrece sacar ese corazón de piedra y darnos un corazón también de carne. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Bendiciones para toda la familia. Vamos a orar para dar el cierre de la clase. Así que le agradecemos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, por todas las experiencias que se suman, por las enseñanzas impartidas a lo largo de toda esta clase. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por haber oído tu palabra, por haberla escuchado. Te pedimos que nos des un corazón nuevo, para que esa palabra crezca dentro de nosotros, Señor. Para que esa palabra traiga bendición, Señor, para todo lo que nos rodea, para que sea luz a este mundo, Señor, que está en tinieblas, que está en oscuridad.
Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas alimentando, que nos sigas dando un corazón dócil, que sigamos siendo fiel, Señor, que sigamos teniendo la voluntad, Padre, para seguirte, para escudriñar tu palabra, para escucharte, para participar, Señor. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día, por el regalo de vivir, por el regalo de respirar, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que a veces no las vemos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver mejor las cosas. Nos des la mirada que tenías tú al perdonar a aquellas personas que te ofendían. Gracias, Señor. Gracias una vez más. Lo encomendamos todo en tus manos. La vida de todos nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes. Que tú tomes de su mano, Señor. Y le añadas sabiduría, vida, paz y abundancia. Y por todos nosotros, Señor, y toda nuestra familia también. Te damos las gracias, Señor, y lo entregamos todo en tus manos. Amén.